Hola amigos de Enlace Nacional, está con nosotros Javier Torres, bienvenido. Él es analista de SER, Servicios Educativos Rurales. El día de hoy analizaremos un poco el mensaje de la Nación del Presidente de la República. Cuéntanos, Javier, ¿qué es lo más resaltante qué fue lo más resaltante del mensaje a la Nación? Bueno, creo que en primer lugar lo que tuvimos fue un discurso bastante político. Creo que ese ha sido el sello de este discurso. Los primeros 15 minutos fueron una declaración de principios de lo que sería el estilo de gobernar de Humala, ¿no? Creo que desde la afirmación de jurar por los principios y los valores de la Constitución del 79 estaba delineando una cancha, ¿no? Y creo que, más allá de la polémica que ha generado este tema, lo que queda claro es que para Humala su oposición será el fujimorismo, ¿no? Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, no fue muy crítico con el gobierno saliente, lo trató con guantes de seda, me parece, y además hizo gestos para diferentes grupos, ¿no? Creo que el hecho de citar a pensadores y a líderes políticos históricos del siglo XX como Aya de la Torre, Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, citar a Jorge Basadre, que se le expresaba de alguna manera, bueno, estoy acá como presidente, juramentando, defendiendo valores democráticos y mencionando a pensadores de distintas corrientes, pero cuya característica era que todos eran demócratas. El primer punto que me llamó a mí la atención del mensaje es, como digo, un mensaje muy político, distinto quizás a los que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Donde también ha habido también una enumeración de medidas, pero donde, por ejemplo, las cifras han estado ausentes, ¿no? Así es. Y eso no le ha gustado a alguna gente, pero hay que entender que este es el inicio del gobierno y además que el gabinete pues, se acababa de conformar, entonces creo que todavía no han podido fijar las metas y supongo que eso ya lo presentará al Congreso en las próximas semanas el primer ministro. Además, digo, anunciar un mensaje de la Nación todo para satisfacción de todos, creo que tampoco se puede. Bueno, obviamente hubieron, creo yo, una reafirmación de lo que han sido las promesas electorales, en particular de la hoja de ruta, ¿no? Yo creo que porque, digamos, no era casi nada nuevo, ¿no? Era afirmar lo que él propuso en su campaña electoral. Y yo diría que eso dice mucho del presidente electo, porque en los últimos años más bien nos acostumbramos a tener presidentes que anunciaban cosas contrarias a las que habían prometido en las campañas electorales. Entonces, creo que en ese sentido Humala ha hecho lo correcto, ¿no? Entonces, para ti no hubo sorpresas en este mensaje. A mí me sorprendió lo que te digo, el tono político del mensaje, y a mí eso me parece positivo, porque el presidente no es un tecnócrata. El presidente no es el ministro de Economía o el ministro de Vivienda, no, el presidente es el presidente de la República. Y por eso me pareció bien este tono más político, que a algunos no les ha gustado, porque están acostumbrados a una idea tecnocrática de la política, pero creo yo que ha sido un mensaje donde, como te digo, muy político, de afirmación de lo que fueron sus promesas de campaña y de anuncio de una serie de temas que, como decíamos, ya los hemos escuchado en la campaña, ¿no? Ahora, otro punto importante que él ha tocado sobre el tema del ordenamiento territorial. Así es. ¿No es cierto? ¿Ahí qué destacas, por ejemplo? Bueno, a mí me parece importantísimo que el presidente Humala haya dicho va a haber ordenamiento territorial, porque en el Perú no tenemos, en este momento no tenemos una ley de ordenamiento territorial, por ejemplo. Entonces, ¿qué facilitaría, digamos? Bueno, facilitaría que se ponga orden a este clima de desorden y conflicto y conflictividad social que tenemos vinculado a las grandes inversiones. O sea, como te decía, en el Perú el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos regionales, pero no hay una ley nacional. Y entonces el anterior ministro del Ambiente, el señor Brac, hasta el último momento trató de limitar esas competencias a través de una serie de normas, y entonces el hecho de que el presidente haya dicho va a haber ordenamiento, a mí me parece que es un paso adelante, porque es una necesidad. El Perú necesita bajar la conflictividad,
Y una manera es discutiendo, ¿no? Como él ha dicho además de manera participativa, discutiendo dónde deben realizarse las grandes inversiones y dónde simplemente no se pueden realizar estas inversiones. Y él también ha mencionado que se va a respetar, digamos, lo que opine la población, y eso se refiere, imagino, a la ley de la consulta previa, que ojalá se apruebe en este gobierno. Así es, no lo dijo expresamente. Así es, no lo dijo expresamente. Y yo personalmente hubiese esperado que lo diga, porque él mismo en varios momentos de la campaña lo expresó en algunas regiones justamente en Puno, muy convulsionadas, ¿no? Pero esperemos que, como digo, ya cuando se presente el gabinete y se plantee el cómo se van a cumplir con todas estas agendas, esté el tema de la ley de consulta previa, que es indispensable, ¿no? Para evitar justamente que la gente no se sienta engañada o que la gente, por poca información o simplemente porque está en desacuerdo, no tenga un espacio donde expresar su opinión y donde no se dé tampoco un proceso de negociación con el Estado, porque esto es bien importante. La consulta previa la tiene que hacer el Estado y no, como creía el anterior gobierno, las empresas. Que lo tienen que hacer las empresas. Así es. Tú mencionabas digamos, los gobiernos regionales. En este aspecto, el presidente ha anunciado que se fortalecerá la relación con los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y que le dará, digamos, un reconocimiento a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Sí, yo creo que ese es un paso adelante. Creo que la relación del anterior gobierno con los gobiernos regionales fue una relación tensa, como normalmente va a ser, ¿no? Pero donde se buscó una negociación directa con cada uno de los gobiernos y bueno, la creación de la Asamblea fue una respuesta justamente a la desaparición del CND, hay que acordarnos. Entonces sí me parece bastante importante que se haya planteado que se va a reconocer a la Asamblea y además que va a haber un mecanismo de diálogo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque se han transferido muchas competencias sin recursos y sin capacidades. Porque se ha criticado mucho en este gobierno que a los gobiernos regionales tienen plata, pero lo que no pueden ellos es ejecutar en proyectos y obras de infraestructura, etcétera, ¿no? Efectivamente, que les falta capacidad. Efectivamente, se ha hecho esta crítica, efectivamente falta capacidad, pero también es cierto que es un problema general en el Estado peruano. En el Estado peruano nadie sabe gastar, todos gastan mal. Y creo que además esto lo podemos ligar con la agenda anticorrupción que ha planteado el presidente Humala, que me parece también muy importante, ¿no? Para la gente la corrupción no es solamente que se roben la plata, sino que hagan mal las obras, sino que no se cumpla con el presupuesto, con lo que se aprueba el presupuesto participativo. O sea, si bien la ley dice que la corrupción es tal cosa, la gente tiene una idea más amplia. Y entonces una relación más cercana con los gobiernos regionales, una mayor coordinación va a permitir que la gestión sea más eficiente, que es lo que todos queremos. Javier, ¿me permites ir a una pausa y regresamos con más? Por favor.